Pongámosla Carol, en pantalla y luego vamos sobre el tema de Nubia Vera. Carolina, estamos listos, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto. Qué lindo tenerte, qué lindo saludarte, qué lindo mandarte un beso, amiga querida. Que tengas una linda semana. Gracias por estar aquí. Querido Fernando, para ti, para la audiencia, un abrazo enorme desde la preciosa Cuenca, así que con el mayor de los gustos aquí compartiendo esta necesidad de analizar. Estamos a tan poco tiempo de inicio. Uno debe saber que no ha iniciado la campaña, que de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, esto es a finales de marzo, pero los políticos no esperan, así que, y los analistas tampoco, así que claro. Por supuesto que las condiciones... Si no, ¿de qué comemos hasta marzo? Imagínate. Claro. Luego la gente creyera que cuéntame cómo está Cuenca y Azuay. No es así. Sí. Cuéntame cómo está Cuenca y Azuay con las lluvias. Acabo de cerrar la entrevista con Paola Pavón, que me decía que realmente están en una situación muy complicada, no solamente por el manejo de recursos de las prefecturas, sino porque la situación se agrava cada día y con cada lluvia. Si quieres ir a Yunguilla, que es un valle precioso en donde suelen ir a pasear los cuencanos y cuencanas, pues ya no puedes. Se fue la carretera en 2 o 3 puntos distintos. Si quieres venir de Guayaquil a Cuenca, mejor cerciórate bien qué dicen las famosas furgonetas esas, porque ellas sí se saben el camino, porque claro. Había días en que estaba ya cerrado debido a deslizamientos. Es decir, hubo una época, la semana pasada, un par de días que estábamos bloqueados, que solamente había cómo usar la Panamericana para irnos a Quito, y a Quito no nos gusta ir por tierra. Entonces, básicamente, la primera cosa que afecta cuando hay fuertes aguaceros es la vialidad. ¿Y por qué? Porque por lo general el mantenimiento, y más allá que el mantenimiento, en las mismas condiciones geográficas, pero también es verdad que es bastante complejo poder darle sostenimiento a este tipo de vialidad que nosotros tenemos, que no es precisamente de las mejores. Y por el otro lado, recuerda que acá hubo una suerte de asociación, un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, la prefectura y la municipalidad. Nosotros preferimos hacer eso porque si esperábamos del ministerio, las cosas no se daban. Entonces, es más rápida la atención que a veces da la prefectura que la que puede dar el ministerio. Y aún poquito a poco, querida Carol, ya por lo pronto en Imbabura llegaron con un semáforo, van a ir resolviéndonos la vida, salvándonos la vida de acción de esta. Quiero todavía guardar la esperanza de que en verdad era solo el clip, un desliz, una mala interpretación. Te juro, no puedo pensar sin... El ministro Luco es una persona muy inteligente. Confiemos en que las cosas sean solamente un malentendido. Yo comparto la impresión sobre el ministro Luque. Ahora, verlo en esto es... recordó el poste de Lazo, ¿no? Y ahí va la pregunta. Marcamos en este tipo de cuestiones donde espectacularizamos cualquier tipo de gestión de gobierno, marcamos el inicio de todo el aparato gestionando electoralmente, aunque sin decirlo, por supuesto. Comencemos diciendo que en efecto se nota un giro en el aparataje comunicacional gubernamental. Eso quiere decir que han tenido forzosamente que leer lo que en las urnas se expresó y que claramente sus estrategas les tenían nublados, ¿no? Entonces, ya sea porque las encuestas estaban absolutamente mal levantadas o porque en verdad tenían alguna recomendación estratégica que no venía al caso, ¿no? Entonces, creo que eso en primer lugar se nota, el giro comunicacional, y ese giro comunicacional viene dado porque hay un giro de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Es como que recibieron un memo diciendo todos a hacer territorio. Todos a hacer territorio. Y tú le ves a la Ariana Tanca, que nunca le viste manifestarse ni por los niños de las Malvinas, ni por las mujeres agredidas, y en este momento puesta su chalequito morado, porque no es chalequito azul, no, es chalequito morado, para poder
gestionar la presencia del gobierno en todos estos espacios en donde claramente había mayor debilidad. Entonces, que es el color del feminismo, el morado, no es porque es el color del presidente, así se decían. Ya. Sí, por eso la ministra Núñez fue a dar entrevistas en altavoz de chaleco morado, porque ella también es feminista, sobre todo ella. Sí. Tú comenzaste. Así lo ha declarado en una placa, lo que pasa es que no se lee, por eso es que no estamos enterados. No, claro. Ya corrigieron, no seas majadero. Ya corrigieron recientemente. Sí. Oye, interesante lo que dices porque, a ver, yo sí percibo que el gobierno estaba muy asentado en sus cifras. Ellos genuinamente pensaban que existía la posibilidad de llevársela en primera vuelta. A veces decimos, mira, los gobiernos o los candidatos, cuando van arriba en las encuestas, empiezan a empujar este concepto de una sola vuelta para llamar a aquel votante que no está decidido a decir, bueno, es hasta hoy día, no tienes que esperar 2 meses más. Pero a mí me da la impresión de que acá existía realmente una visión de gobierno donde ellos se mantenían desde la primera vuelta y planteado eso como panorama, me llama la atención que no hayan tenido el plan B listo y bajo la manga, porque más bien se percibe como apurado y algo entorpecida esta activación general de gobierno en esta última semana. Le escuché a Jaime Durán Barba en una entrevista con Andrés Oppenheimer. Jaime Durán Barba es el que está de estratega de la campaña, o al menos así se presentó. Y él le dijo directamente, es la cosa tan rara que nos ha pasado, que teníamos 2 encuestas muy serias de larga data que nos estaban dando la victoria en primera vuelta. Dijo él que también le había pasado un momento similar con Macri y que en ese instante que estaban seguros de que iban a pasar, pues no lo hicieron debido a que el comportamiento del electorado fue distinto a lo que las encuestas le estaban presentando. Y en efecto, ellos insisten, y le he escuchado también a Roberto Izurrieta decir lo mismo, que son 2 encuestadoras serias que les habían dicho esa información. Y que por esa razón ahora ellos van a tener un mejor cuidado en el control electoral. Claro, uno se ríe porque obviamente se suponía que Atamaín te estaba haciendo ese trabajo, no, mentira, ¿no? Pero el control electoral es fundamental. Y es un poco, les está pasando la factura de sus 9 meses de creación. No cualquiera se lanza a tener este tipo de actividad electoral y por eso la maquinaria que tiene la Revolución Ciudadana opera precisamente en este momento. Por ejemplo, en este momento Andrés Arauz tiene tan controlado todo que es capaz de decirte en Esmeraldas, en las juntas tal, nos están robando los votos por esto y estas razones. Tú eres capaz de hacer eso sola y únicamente cuando tienes a toda tu gente distribuida, organizada, haciendo control electoral. Así se hacen las cosas, así se hace política. De manera que cuando pierdes con dignidad, pierdes sabiendo a lo que te iba a pasar horas más tarde. Arauz, la misma Luisa sabía. Y por eso horas más tarde tienen el discurso que dice, concedemos la victoria del contendor. Están incluso psicológica. Luego vas y lloras bien. Claro. Evalúas, lloras, corriges, lo que sea. Pero es cierto esto, y yo lo he dicho repetidamente en este espacio. Creo que sea algo que en todo este escenario doloroso para la Revolución Ciudadana en los últimos 8 años, hay que reconocerles es que han sabido perder. Y es algo que no se hace muy común en la política nacional. Más bien hemos visto a Lasso hablar de fraude anteriormente en varias ocasiones. Ahora nuevamente el framing parece ser que el Consejo Nacional Electoral y Diana Tamaín son correístas. Lo ha dicho Carlos Vera explícitamente en el programa de esta semana, y al parecer ha caído bien en José de la Gasca, ha caído bien en algunas vocerías. Fernando, perdóname, así, o sea, de los mismos que dijeron que eran las zarigüeyas, ¿cómo eran? Las zarigüeyas. Claro.
boicoteadoras, de los mismos que vieron cómo vaciaron Mazar a propósito de mi linda localidad. Ahora viene el CNE correísta, o sea, en serio. Yo creo que en ese contexto es preferible con dignidad aceptar los resultados, no maltratar la institucionalidad. Que, ojo, también hay otro detalle, o sea, gritar fraude también no es lo correcto, a no ser que tengas las evidencias. Yo creo que, por ejemplo, una cosa es decir fraude sin decir por qué. Yo veía que había gente que estaba muy preocupada porque estaban los militares con un conteo paralelo, ¿no? Paralelo. Eso es peligroso porque no está permitido. Entonces, consigue los permisos, ventila el operativo, que todos los partidos políticos estén de acuerdo y opera, si es que fuese el caso. Yo no estoy de acuerdo, pero si es que fuese el caso. Mucho hace el señor militar teniendo la urna y guardándola. Deje así, que esto es de civiles y que los civiles se organicen, ¿no? Ahora, si es que eso no está pasando y tienes que poner las alertas, pon las alertas, pero pon con evidencia. Entonces, a mí me parece que ese es el trabajo, no solo de, bueno, ahora son dos partidos, ADN y Revolución Ciudadana, pero debió estar ahí el Partido Social Cristiano, debió estar ahí, construye, pendientes de cómo se van a contar los votos. Es fundamental que las instituciones funcionen y en ese contexto también los partidos políticos, que siguen siendo una institución. Así ahora, que ADN se organice. Para cerrar la idea nomás, Fernando. María José Pinto ya salió del cajón donde estaba guardada y ahora está al frente de toda esta convocatoria. Para la gente que nos escucha y que es de ADN, vaya y escríbale a la candidata María José Pinto. Está reclutando gente para hacer control electoral. No para trabajar no, es para hacer control electoral, por si acaso. Ya, o sea, no, estos no son los jóvenes en acción, estos son los jóvenes electorales, digamos, otros jóvenes. Es que sí, los jóvenes en acción no le dieron ni el voto, Fernando. Pues, ok, les toca, sea que estaban previendo esta posibilidad, o sea que se desayunaron de ella el mismo día de la elección, les toca hoy recomponerse. Y yo te decía, mira, yo veo algunos actos de gobierno, encuentro alguna torpeza, alguna desorganización en estos actos de gobierno en cuanto a la línea que se le puede asignar como identidad o como nueva identidad de gobierno. La semana pasada analizábamos si redoblar la apuesta por un estado policial era la respuesta al nombrar al señor Buenaño, que además se quemó muy pronto por sus actuaciones anteriores en la policía, y vamos con John Reinberg, también alguien que ha trabajado anteriormente en temas de seguridad privada y que adicionalmente ingresa directamente a Twitter a confrontar de forma inmediata, como si aquí no estuviéramos viviendo uno de los, como si enero no hubiera sido uno de los meses más violentos de la historia, como si no estuviéramos viviendo un febrero que va en el mismo tono. El ministro de Policía apenas asume el cargo va directamente a confrontar, lo cual tanto en el nombramiento y caída de un ministro como en la primera acción del siguiente, a mí al menos, y voy a decirlo así, me parecen movimientos mal calculados, movimientos algo torpes. ¿Cómo lo lees tú y cómo se condice con esta imagen, esta identidad que se quiere asignar el gobierno de cara a la segunda vuelta? Enhorabuena que el gobierno tiene más de 40 días, ¿no? Que todavía le quedan para la segunda vuelta, porque si la segunda vuelta era la próxima semana, con los traspiés que ha tenido en estas 2 primeras semanas posteriores al 9 de febrero, realmente no solamente le daba para perder con 4 o 5 puntos, como en este momento las encuestas están diciendo. Y esto además por errores propios, ¿no? Por errores propios. Yo sé que al final Revolución Ciudadana ha hecho, diremos, lo que el manual dice, ¿no? Pero para celebrar el triunfo como así lo han reclamado y para hacer el resto de gestiones en respuesta sobre las cosas que en la agenda se plantean, pero la capacidad que tenía ADN y el gobierno de Noboa de controlar la agenda se ha perdido completamente a partir de este tipo de líneas sueltas que no se plantean adecuadamente. Entonces, por ejemplo, yo veo al menos 3 mensajes que a mí me generan una alerta un poco extraña. Hay un incremento del nivel de violencia en el lenguaje político de las autoridades de ADN.
¿no? Y esos incrementos no se hacen de manera fortuita, no, se hacen por lo general a partir de una línea estratégica. Cuando se utiliza ese tipo de ataque, de violento lenguaje, cuando estás en una estrategia de ataque, ¿por qué necesitas atacar? Varias razones. Y en este caso se me ocurre principalmente una, y es que están creciendo los votos de la Revolución Ciudadana. Entonces tienes que frenar. Cuando tienes que frenar antes de que se te alargue, es como cuando estás, ¿no es cierto? Y está nuestro querido ciclista, el Carapaz, ¿no es cierto? Richard, agarra el pelotón y luego se llega a una cuesta. ¿Qué es lo que hace Carapaz? Nosotros sabemos que en la cuesta Carapaz arranca y va, tú sí lo puedes alcanzar. Esa es la sensación que está pasando en este momento. Está arrancando con fuerza la campaña de Revolución Ciudadana en términos de recoger esta viada, este crecimiento, este fervor. Se nota incluso ya en las encuestas. Entonces, se está yendo. Ese es ese Carapaz que está en plena cuesta. Y cuando atacas al pelotón es porque vienes detrás, no porque vas adelante. Obvio, claro, por supuesto. No ataca el que está primero. Le sostienes al otro de alguna manera o intentas hacerlo. Ahora, justo Jacobo García me ponía a mí una lectura que me gusta mucho, siempre Jacobo tan brillante. Me dice, ojo, que también puede darse lo contrario, que puede ser que el discurso de ataque termine siendo contraproducente y te motive a la rabia, a la ira en el votante. Y eso es justamente lo que sucede con el ministro, que es el tercer ministro del Interior, ¿no? Tercero, claro. John Raymer vendría a ser el tercero. Este otro que tiene un apellido impronunciable y ahora este otro que también tiene apellidos impronunciables. No, Buenaño era el uno, ¿no? Ese era más Buenaño. Buenaño y Reinberg. Ese, ya. Entonces, resulta que este nuevo ministro decide entrar así, ¿no? Con toda la violencia. Él responderle a la candidata. Eso no se hace, porque tú eres gobierno. El otro es la candidata nomás. El gobierno no debe perder su espacio, su estrado. Lo perdió el momento que le hace esta suerte de carga un montón. Además, muy mal, porque no se entiende la lectura, que es competir con una mujer del otro lado, que ese también es otro detalle. Y por eso yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al ministro es que le borren la cuenta, porque le permite hacer mejor su trabajo, porque sí, no estuvo bien. A ver, y es claro que no es un ministro, lo digo más por conocerlo desde mi más tierna infancia, es claro que no es un ministro con una carga política, ha desarrollado sus actividades toda su vida por fuera de cualquier espectro político. Yo cuando vi ese mensaje el día viernes dije, bueno, aquí hay una consigna, y es una consigna que le han dado al nuevo ministro, porque de lo contrario, no creo que por iniciativa propia, alguien que no tiene Twitter y que no habla de política, decida que su primer acto público como ministro va a ser confrontar con una candidata que está en la segunda vuelta contra su jefe. Entonces, lo que me parece a mí que está sucediendo es que hay un intento de recordarle al electorado, el no más impunidad. Y por eso la última línea en ese tuit borrado ya en este minuto, porque la cuenta se le cerró al ministro, que ahora por culpa de ustedes, que ustedes no me dejan y ahora no va a haber más impunidad, ¿no? Y me hubiese quedado con... A ver, fue un debut y despedida, se le fue, qué sé yo, pero Inés Manzano le responde a Andrés Arauz. O sea, cáchate cómo se están manejando ese tipo de diálogos y le dice, ay, ustedes enseguida le bloquearon la cuenta, que no sé qué, que ni sé cuánto, al punto que Andrés le explica, dice, a ver, perdón, ratito, aquí hay normas de quienes además incluso son aliados, pareciera, al menos eso dijeron, ¿no? Gubernamentales, y nosotros no nos estamos metiendo allí, ¿no? Jueguen con las reglas que incluso X dice que hay que mantener. Entonces, cosas como esas a mí me llaman poderosamente la atención. Y luego tienes a De la Gasca. Y Aquiles Álvarez... Ya en términos de nos vemos atrás del coliseo del colegio para puñetearnos a la salida, ¿no? Rataquiles le dijo de entrada. Aquí se dice cuando se pelean el benigno malo con la Salle, ¿no? O sea, además porque son los colegios emblemáticos del otro. Entonces, o sea, ya parecía ese tipo de conflicto. Y eso, perdón, o sea, el uno es ministro.
Llegué a expectar de adolescente alguno de esos encuentros entre La Salle. Sí, en los 90 eran tremendos afuera del Benín. Cuando había partido, eso era terrible. Entonces, además, mira que el morlaco cuencano tiene su apodo, no es gratuito. Hay una razón de ese apodo. Entonces, pero te digo, o sea, me recordaba eso. Y Aquiles Álvarez es alcalde. Y sí, yo sé que él tuitea de manera desenfadada, de manera chabacana, si tú quieres, coloquial, como me gusta a mí decir, pero también es el alcalde. Y yo creo que había borrado por ahí un tuit en donde en verdad se le fue la dignidad por donde ya sabemos. No hay que perder. El que se pica, pierde. Exactamente, pero a mí lo que me llama la atención es que incluso comunicacionalmente, digamos, lo que podemos recibir nosotros los ciudadanos de información, vemos justamente estas lógicas del que se pica pierde, que son básicamente las lógicas que tú aplicas al mete gol gana antes de que suene el timbre del recreo, pues no a un universo de la política. No opera en las votaciones, exactamente, porque ¿qué es lo que pasa cuando el aire se vuelve muy enrarecido, se vuelve demasiado violento, virulento inclusive? Es que la gente se retrae. Y aquí si estaban queriendo captar a los nulos y a los blancos, a la gente, o al ausentismo, ¿no? Se vuelve mucho más difícil si es que tienes ese tipo de ánimo en la gente. Entonces es importante tener un cuidado de qué es lo que al final termina sosteniendo a la campaña, si la propuesta o la violencia. Y con mucha violencia, con mucho ataque, con caer en esa condición de ataque, en el caso de Aquiles, se puede terminar enrareciendo el ambiente y alienando a nuestros votantes, ¿no? Ya sea en ADN o en Revolución Ciudadana, que los votantes terminen diciendo, ¿saben qué? No quiero ni hablar, ya esto dejemos al 13 de Tim Marín de ¡ay, nulo! Y con más... Allí hay un detalle súper importante, porque en serio, uno observa los resultados, observa la papeleta y dice que hay una polarización marcadísima, tal vez la más marcada de la historia democrática desde el año 79. Pero por otro lado, cuando uno conversa con las personas, todos están hartos. ¿Por qué estas personas que están hartas de esta lógica de polarización luego se acercan a la urna y obedecen al llamado de esas lógicas de polarización? Porque de verdad, tú sales a conversar a la calle y el ciudadano de a pie, el ciudadano que no consume el día entero como nosotros en estudiar estos temas, el ciudadano que va y hace vida en nuestras ciudades, está acá. Claro, lo que quiere es que ya no exista tanta violencia. Una niña de 4 meses murió en una balacera. O sea, eso, perdón, pero para conmover hasta el más duro de los corazones. El presidente, si quisiera hacer una campaña sobre esto, inclusive así quede mal, ¿qué importa? Él es el presidente. Vaya, consuela a esa familia, por amor de Dios. Vaya y vea qué es lo que está pasando allí. Así le griten al llegar al barrio, vaya y métase a la casa y dé unos abrazos y trate de resolver la vida en la medida de sus posibilidades. Así le griten de entrada o de salida, porque va a quedar eso que el presidente... Y esa es la ventaja que, por ejemplo, Luisa González no puede hacer, porque ella es candidata. No vaya a ser que otra vez Ricardo Patiño se le ocurra ir a entrevistar a la familia, Dios nos libre. Pero, en cambio, el presidente sí puede hacer. Y eso, porque le corresponde su espacio. Allí tiene que ir y estar pendiente y sobre todo, no solamente dando consuelo y abrazando, sino también generando soluciones sobre la inseguridad. Porque ahí tiene que estar el ministro del Interior y no respondiéndole a la candidata con todo el cariño y el respeto, pero ese es el rol y esa es la ventaja que tiene ADN en este minuto, porque como son gobierno, son capaces de mostrarte soluciones. Mientras que Revolución Ciudadana, en este minuto, lo máximo que te pueden decir, esta es la propuesta y esto fue lo que ya viviste y trata de acordarte de nosotros. Pero quiero parar ahí un ratito, porque sí, hablaba hace un segundo me decías, ok, dividamos esto en dos posibilidades de levantar una identidad. La primera es esta que estamos viendo de la violencia, la segunda la de la propuesta. Y yo ahí difiero un poco contigo, porque creo que la Revolución Ciudadana, a través de sus liderazgos regionales, tiene la posibilidad de mostrar algo también.
me parece que no lo está haciendo con suficiente fuerza. Es decir, cuando el referente en el imaginario termina siendo el gobierno que concluyó hace 2 años y no la prefectura o la alcaldía que está en funciones en este momento, me parece que hay un error ahí. Pero vámonos también al otro lado. El gobierno tiene que salir a territorio, y cuántas veces nos hemos planteado en este espacio y en el nocturno con Jacobo que no nos entendemos por qué siempre caen parados. Pero al parecer esta última semana no ha sido tanto así. Parece un gazapo, tanto la activación del Tribunal Contencioso Electoral como de la Fiscalía en contra de Aquiles Álvarez, como parece un gazapo el tema del semáforo o el tema del ministro nuevo del Interior peleándose en Twitter, o el tema de sacar al mercado al presidente que terminó jugándoles en contra. Me parece que caen parados porque más allá del apoyo a Daniel Noboa, que yo creo que existe, pero no tan fuerte, existe mucho más el rechazo al correísmo. Entonces, esa es la razón por la cual todavía se sostiene la votación de Daniel Noboa. Tiene de las dos cosas. Y quién sabe si es que los números habrán cambiado, será de ver esos números, pero nosotros hicimos un estudio aquí en Cuenca y diremos así que entre los jóvenes universitarios que le dieron el voto a Daniel Noboa en Cuenca, recuerda que Cuenca es súper anticorreísta, entonces hubo mayor favorabilidad a Noboa. Cuando les preguntábamos por qué, y esta era pregunta abierta, Fernando, o sea, ni siquiera le dimos escoja estas opciones, no, era pregunta abierta. La gente te decía en mayoría, es decir, más de la mitad de los respondientes te identificaron razones absolutamente ideológicas, es decir, para que no gane la otra lista. Solo un 17, si no me equivoco, % de los votantes decían por las propuestas o por la campaña. Entonces, hay, creo yo, todavía ese tipo de reflejo a nivel nacional, con las variaciones etarias, porque, por ejemplo, se sabe que los mayores de 51 años están muy favorables a la propuesta de Daniel Noboa, porque además existe mayor rechazo al correísmo en esos segmentos. Mientras que los jóvenes de 18 a 25 años no rechazan tanto al correísmo. De hecho, como no lo conocieron, como no lo vivieron, probablemente hasta les genera curiosidad. Pero más allá de eso, es decir, no están contaminados de esa conversación, no les llega. ¿Qué es la conversación que sí les llega, por ejemplo? Feminismo versus machismo, ambientalismo versus extractivismo, laboral, por ejemplo, necesitan trabajar, necesitan oportunidades, ingresos, bienestar, por supuesto la seguridad. Entonces, ahí tú puedes entender un poco por qué cae parado todavía Daniel Noboa. Ahora, en esa pregunta de por qué quieres que gane el otro, se les hace también para determinar, por ejemplo, esta posición muy radicalizada a nivel político. ¿Por qué no quisieras que vuelva el otro? ¿O esa pregunta no se ha hecho? No, de hecho, nos hace falta, y entiendo que hay estudios que son de tipo cualitativo que se necesitan hacer, ¿no? Es decir, por ejemplo, el rechazo a Daniel Noboa en una ciudad como Ambato. Ambato, el 75% de los ambateños le dieron el voto. Pues te acuerdas las bromas que hacíamos, ¿no? En Ambato, claro. 14 horas de luz, bravo, mi presi, ¿no? Entonces, claro, pero porque la votación de Ambato fue increíble, ¿no? Y ahora resulta que hay un 62% nada más. Es decir, ahí tú tienes un retroceso de más de 10 puntos en Ambato, entiendo, si los números no me fallan, y que tiene que explicarse. Por supuesto, hay un crecimiento a favor de Leonidas Issa, eso se entiende, pero no es todo, no lo es todo. Entonces, ¿qué es lo que está desmovilizando a votantes que le habían apoyado a Daniel Noboa? Y eso nos hace falta estudiar, entender, y hacia dónde se están yendo esos votantes. Santiago Basabe decía que él considera que al menos un 10% de la votación que tiene Luisa González responde al no, o sea, maldito Noboa que me haces votar por el correísmo. A esa cosa, o sea, me cae mal Rafael Correa, me cae mal el correísmo,
pero me cae peor lo que podría pasarle al país si sigue Daniel Noboa. Entonces, van y dan ese voto por la lista 5. Claro, me preocupaba este por qué, porque básicamente, digamos, yo, ¿por qué voto por Noboa? Porque no quiero que vuelvan ellos. Ok, ¿por qué no quiero que vuelvan ellos? Yo creo que una de las preguntas, una de las respuestas más repetitivas que vamos a escuchar es por la prepotencia de Rafael Correa, o por la prepotencia con la que ejercieron. Y la corrupción, no solo la prepotencia. Y por esa razón la frase no más impunidad les resulta efectiva. Por eso subieron 4 puntos de aprobación cuando apresaron a Jorge Glass y lo mandaron a la roca. Es decir... Entonces vamos ahí. La prepotencia también manifiesta en este gobierno, es decir, en actos justamente como el invadir una embajada, parece no importar tanto en razón de la persona que la comete en esta ocasión. Y por otro lado, eventos de corrupción como Progen o como el mismo evento ahora que conversábamos de Petro Noboa, no parecen tampoco tomar fuerza en la discusión pública sobre prepotencia y corrupción, cuestiones que se le ha asignado ya por años a Rafael Correa como, como problemas de su gestión. Es que justamente hace falta esa narrativa. Por ejemplo, hoy nadie puede decir que el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno impoluto, claro y transparente. Nadie. ¿Por qué? Porque ya inclusive tiene hasta sentenciados a gente involucrada, tiene a Luque Lecaro huido en Argentina, y porque durante meses la Posta, hay que decir con nombre y apellido, le tuvo al gobierno de Guillermo Lasso como a hijo, ahí, todo el tiempo. Y eso era todos los días. Acuérdate lo que hizo la fiscalía, denominó el caso Encuentro. O sea, les terminaron cambiando el logo, o sea, no el logo, el eslogan, déjate de notas. Y eso hace que la gente se instale en su conversación los niveles de corrupción que estaban imperando en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que sucede con el gobierno de Daniel Noboa? Salvo lo de Olón, que sí fue cubierto con mucha más fuerza y una y otra vez, estas otras cosas han sido destellos, pero que no necesariamente han tenido una cobertura consecutiva, insistente y con efectos judiciales. Todavía falta. Están más concentrados en cubrir, los medios de comunicación me refiero, en cubrir la campaña que en hacer investigación y profundizar estos temas. Quizás valga la pena que alguien se haga cargo de mirar con más atención este asunto. Pero allí queda otra situación en el aire. Muchos medios de comunicación en este minuto comienzan a tomar una apuesta, es decir, si investigo esto, le ataco al presidente y estoy firmando o no renovación de audiencias, ¿cómo se llama? Yo creo que no le hemos parado suficiente bola a esto justamente en la convocatoria de un proceso de licitación de frecuencias en plena campaña electoral y lo que implica, por supuesto. Jorge, ¿por qué no se habla de esto? Es que tú le tienes a Jorge Yunta entrevistando a Daniel Noboa un sábado de mañana en receso electoral. Pues. ¿Vos crees que esa entrevista es gratis? Sóplame este ojo, dicen los chilenos. Entonces, o sea, es gratis en términos de no te cobras, pero sí. Hay otros intereses de por medio. Y en época en la que la renovación de frecuencias está ahí en el aire, es una forma de, al medio de comunicación, bajarle el volumen nomás. O sea, ¿quién te va a investigar Progen? Ninguno de los que tengan frecuencias ahí en Capilla. ¿Quién te va a investigar lo que está pasando, inclusive, si tú quieres, en términos de derechos? ¿Quién le va a dar cobertura a lo que la ONU mencionó, la relatoría, sobre Verónica Abad y sobre lo que está haciendo el gobierno con la vicepresidenta? Es difícil si es que estás en este tipo de negociación. Si no fue gratuito poner al público y abierta el concurso de frecuencias, tenía esta precisa razón. Y ahora, por ejemplo, con la acusación que le hace Carlos Vera a Ecoavisa y la defensa que tiene Jorge Hernández, muy interesante de ver esos dos, sí. Así como, además cada uno más santo que el otro, déjate de notas. Lo que van a obligar a mí me encanta verlos a ambos dando lecciones éticas, a mí me resulta divertidísimo realmente.
Y lo que van a obligar a Ecuavisa, hay que ver si son lo suficientemente maduros, a cuidar el encuadre de sus noticias para que no les digan correístas. Entonces, simplemente le acabaron de, o sea, por eso Carlos Vera es tan cuidadoso en las cosas, es quirúrgico en las cosas que dice. Le acabaron de poner un freno. Así no quieran. ¿Por qué? Para no darle la razón a Vera. ¿Te fijas? Le acabaron de poner un freno. Y eso es simplemente sin ningún perjuicio. Vera no se preocupa en lo más mínimo, no le afecta en nada. De la misma manera como, por ejemplo, filtró el resultado que la Corte Constitucional iba a dar sobre lo que estaba siendo legal o ilegal. Si él lo menciona el jueves, ya para cuando la noticia tiene validez noticiable, que fue el lunes siguiente, ya todos los ecuatorianos sabíamos. Ya todo se había filtrado, ya estaba. Entonces, el impacto, viste, se amortiguó. Entonces, Carlos Vera termina siendo una herramienta absolutamente funcional a la estrategia comunicacional gubernamental. Más allá de la funcionalidad, más allá de la funcionalidad, que yo estoy de acuerdo, es funcional a esto, ¿existe una planificación para esto? ¿Existe una movida estratégica o es hígado sobre hígado y acción generada de esa forma? No creo que no, me parece que hay gente muy inteligente que es capaz de pensar este tipo de cosas y de hacer que además funcionen, ¿no? Que sean efectivas, que sean no solo eficientes, sino además efectivas para proteger en estas instancias. Ahora, por ejemplo, si es que había un medio de comunicación que se le estaba descarrilando, sabe muy bien que tiene ahora un nuevo fundamedios que es capaz de hacer este tipo de control, se llama Carlos Vera. Carolina, hay una tercera pata en todo esto y somos nosotros, somos los ciudadanos. ¿Cómo estamos recibiendo información? ¿Con qué objetivo observamos información? Es decir, ¿qué es lo que queremos? Y aquí voy al sesgo de confirmación tan hablado también en estos espacios. ¿Cómo es que existe información que al parecer en otros momentos podría tener una altísima relevancia, como la desaparición de 4 millones de galones de combustible en una empresa adquirida por el grupo empresarial al que el presidente de la República pertenece durante el gobierno del presidente, de un presidente de la República? Pero lo dejamos pasar ese tren bala, ese elefante por el frente, y luego nos miramos y le decimos al que se fue hace 8 años, no vuelvas porque eres corrupto. ¿De qué forma estamos consumiendo información los ecuatorianos y haciéndola valer para procesar nuestro voto en base a los puntos y los asuntos que deberían incidir en nosotros? Claro. Se hizo un estudio, si bien es cierto el Ecuador como país no está insertado en este estudio, sin embargo, sí están sus vecinos, entonces uno podría pensar que por proximidad, incluso geográfica, también cultural, se puedan replicar. Cuando se le pregunta a la gente, ¿cómo hace usted para informarse, ¿no? ¿Por cuáles son los canales que plantean? Esto es el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Lo que hacen ellos es inmediatamente ver qué es lo que la gente da como preferencia y publicar. Esto está además absolutamente disponible. Lo interesante de estos resultados es que cada vez más se pierde la posibilidad de no solamente hablarle ¿cómo se llama? Informarse a partir de un medio de comunicación, sino que además prefieren informarse a partir de los influencers en las redes sociales. Es increíble esto. Por ejemplo, los goles de Messi. Podrían ir a un medio de comunicación tradicional y ver los goles en la sección de deportes y en el resumen. Nadie hace eso. Vas y buscas a tu influencer deportivo de confianza, ¿cómo se llama? Fabio Romano, creo que se llama, no sé. Bueno. Sí, Fabricio Romano o Mr. Chip o alguno de ellos, sí. O Gastón Edulo, lo que tú quieras. Y te muestra exactamente el contenido que tú quieres. Los goles de Messi. ¿Los encuentras en TikTok? Sí, por supuesto. Los encuentras en Twitter. Los encuentras en la plataforma que tú quieres. Así hoy opera la lógica de cómo te informas. También está la gente que prende a las 7 de la noche el noticiero de la tele. También está, sobre todo para ver los muertos, típico, ¿no? O también hay la gente que abre el periódico y va a ver los fúnebres, ¿no? Así, por donde, qué sé yo, clasificados, pero cada vez menos. Pero hay un detalle más.
A la gente se le preguntó qué quiere hacer con los medios de comunicación. Y sí, buena cantidad de la gente dice quiero conocer, quiero informarme, ¿no? Pero hay otra cantidad que cada vez crece más y dice quiero comprender. Y ahí es en donde programas como el tuyo, querido Fernando, operan. Porque lo que hacemos al tener tú y yo esta conversación tan chévere que a mí siempre me encanta, es que quien esté escuchándonos a esta hora en vivo o despuesito, porque siempre opera eso de, estoy manejando, pongámosle a loco de Fernando a ver a quién le... ¡Ay, mira, está la Carolina! Y comienzan a comprender ciertas informaciones que vienen. Y esa comprensión por lo general viene gracias al sesgo también de selección. Es decir, a mí me cae bien el Fernando y cómo él piensa, pero no le vas a escuchar probablemente a otro que no está en la misma línea de pensamiento. Eso opera muchísimo y fue hasta cierto punto lo que funcionó para romper la barrera mediática que tenía Donald Trump en Estados Unidos. Contra él estaban todos los medios, los tradicionales. Pero él logró este otro nicho como estos influencers que hacen conversación política, ¿no? Y están Axel Jones y otros 2 o 3 más que además tienen millones en sus audiencias, ¿no es cierto? Y que lograron convencer a la gente. Recordemos lo que sucedió con el caso Olón. Y es un mercado de más fácil acceso para el control que las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió precisamente en Olón? Porque esto comenzó en los canales como el tuyo, es decir, la gente, y tú cubriste eso un montón. ¿Te acuerdas con la Fundación La Iguana y todos ellos, verdad? Y así como tú, otros medios. Después entró a Ecuavisa o a Teleamazonas, casi que 2 días después, algo así. Entonces, sí, cuando entra en los medios tradicionales, la noticia sí se vuelve masivo, se vuelve grandote, pero la forma que la gente opera para comprender ha cambiado y la búsqueda que hacen del contenido cuando es de su interés también. Por eso hay que estar en TikTok, por eso hay que estar en YouTube y por eso ya no te puedes quedar limitado solamente a lo que sucede en tu frecuencia que ya la tienes contratada con el Estado. Claro, claro. Ahora, me reía escuchándote hablar porque yo los domingos en la mañana los dedico a salirme de mi zona de confort. Y lo que trato es, para poder estar correctamente informado de las cosas que voy a conversar, es de rescatar aquellos videos que se han viralizado de programas que no son los que yo más consumo para verlos completos y poderles dar contexto. Es lo que yo hago los domingos. Y ahora que me mencionabas esto de Santiago Basabe, en ese programa estuvo el señor Is, estuvo esta gran pluma que es Oscar Vela y estuvo también la señora Hervis. Y aunque Basabe, vamos, pues Santiago Basabe no es alguien que puede relacionar de ninguna manera con el correísmo, decía esto que yo te mencionaba hace un poco, ¿qué tiene para mostrar Daniel Noboa? ¿Qué está mostrando de lo hecho, de lo realizado? Hoy por hoy, ¿tú alcanzas a identificar algún punto de la gestión de gobierno donde Noboa se haga fuerte o podría hacerse fuerte si es que quisiera hacer recibir en la gestión su campaña en segunda vuelta? Y lo he dicho, ¿no? Y es el manejo fiscal, la gestión fiscal. Y por eso me sorprende tanto que haya dejado ir al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, porque de alguna manera había un ejercicio de control, de cuidado fiscal que se estaba entendiendo. Para un sector de la población ecuatoriana, el hecho de tener acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, aunque sean carísimos, ese tipo de gestión es digno, diremos así, de llamar la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque permite saber que hay una institucionalidad que está cuidando de un mejor prestigio para tener este mejor relacionamiento. Entonces, ese tipo de resultados son resultados que la gente acostumbra a relevar, ¿no es cierto? Que otra de las cosas que operan en este sentido es que ha sido muy cuidadoso en no echarse toda la culpa, en distribuir las culpas.
Y cuando distribuyes las culpas, ya nadie es culpable. Entonces, claro, por ejemplo, es una, señor. ¿verdad? La situación del estiaje era culpa de San Pedro, las condiciones climatológicas, porque nadie hizo mantenimiento en el parque termoeléctrico. ¿Viste? O sea, el niño Novoa quedó pobrecito, ¿no? O sea, realmente a él le tocó inclusive resolver este asunto y ha hecho Ahora, lo mejor podido, qué sé yo. O sea, todas estas cosas es una gestión que también resalta, porque por esa razón cae parado, como dices tú, ¿no? ok, También listo. Pero correcta distribución de responsabilidades y culpas, me parece que es muy poco para mostrar. Y me voy a referir a lo otro que decías, ¿no? Los grandes números macroeconómicos y la política fiscal, que es algo que la gente realmente, yo encuentro peligroso construir tu identidad a partir de eso, porque en realidad es difícil hacer que esto confluya al final en una conexión de ideas a la mesa de las familias ecuatorianas. ¿Cómo la familia entiende que él está mejor si disminuye el riesgo país? Claro. Bueno, la familia puede entender hasta cierto punto esto, pero no es lo que más le importe. Exacto. En este momento de urgencia me refiero, claro. Así es, así es. Bueno, tú me preguntaste si es que habían cosas buenas y yo cuando me hacen esa pregunta respondo Claro, en esa función. Pero de ahí que con eso hagas plataforma es más difícil y de hecho no lo han hecho. La plataforma que ellos han tenido ha sido principalmente mientras que en el otro no hay democracia, conmigo sí hay democracia. Mientras en el otro viene Maduro, acá yo le recibo a González. Y así, ¿no? O sea, es compararse con esos otros, porque no solo es el correísmo, para tratar de aglutinar todas estas otras expectativas sobre incluso lo que vendrá. Así no te explique. ¿Qué es lo que vendrá? Que era una de las críticas que yo le hacía al discurso de Daniel Noboa. Y es que te habla de un nuevo Ecuador, pero en función significante vacío, es decir, prácticamente defina usted, defina usted qué es lo que quiere que sea ese nuevo Ecuador. Y es interesantísimo porque dependiendo del destinatario, ese nuevo Ecuador no parecía muy prometedor porque estaba muy reciclador de prácticas, de gente, de todo mismo. Entonces, pero al final la gente le genera mucho esta otra idea de ha habido tanta frustración al resultado que no resolvió, porque hay que decir las cosas como son, que terminan dando un voto a la Revolución Ciudadana a pesar de que no sea afín a ese partido. Y es precisamente el rechazo que ha recibido también el alcalde, el presidente de turno, ¿no? Claro. Ahora, hablemos de esta segunda apuesta que decíamos, ya para ir concluyendo y no robarte más tiempo, Carly, esta intención de popularizar al presidente, porque no es casual que lo sienten con Mauricio Ayora, no es casual que de entre los periodistas del país elijan al más popular de los populares para sentarlo a conversar con el presidente de la República. No es casual que el presidente vaya a un mercado a tomarse un juguito, eso no es algo que en la vida del presidente... Pero que al menos tome el juguito, de acuerdo, de acuerdo. Me recordaba a Lazo en su primera campaña en la Metrovía y diciendo que él tomaba sentado en la jaba de cerveza fuera de la tienda. O sea, esas cosas que no resultan naturales cuando uno quiere empatarlas con el personaje. Pero quiero entender la apuesta de popularizar al presidente de la República para esta segunda vuelta a través de este tipo de acciones. Claro. Bueno, yo creo que hay dos estrategias. La primera es tratar de llegar a un público que claramente no lo vio cercano por muchos cartones que se hayan repartido y que ese clivaje urbano, rural, centro-periferia está claramente establecido acá. Entonces, tratar de romper ese espacio. Jaime Durán Barba sabía decir algo que tiene mucho interés, yo al menos parece muy interesante, y es que uno escoge el terreno en donde va a haber la disputa, ¿no? Y ellos están escogiendo disputar el electorado de la Revolución Ciudadana. Es súper interesante eso. Están ahí, están en la costa o en las zonas en donde se deba abrazar, estar con la gente. Están probablemente manejando un montón lo que las preferencias de las comunidades indígenas tengan,
que se sabe muy bien que no necesariamente es un voto ideológico, que no es el voto de Leonidas Issa. Aquí hay un error. Cuando a mí me dicen que Chimborazo decidió votar por Noboa porque por el correísmo no, a mi criterio no hay mayor drama allí. ¿Por qué? Porque No, porque ya, además en la primera vuelta ya habían apoyado a Noboa, o sea, nada se mueve. Exactamente. En donde sí sería sumamente, para mí, más interesante ver el votante de Leonidas Issa, pero en Pichincha. El votante de Leonidas Issa en Azuay. Ese votante a mí me produce mucha más curiosidad. Porque el votante de Chimborazo, el votante de Cotopaxi, es un votante que optó porque no estaba Noboa, pero que ahora va a volver a Noboa. Pero sería interesante ver en esos otros espacios qué es lo que hay. Y luego no todos vuelven al mismo redil. O sea, puede tranquilamente un dirigente decir misa, pero otra cosa es también qué tan compactos están como población. Ya le pasó a Pachacuti con la Amazonía. En la Amazonía le dan el voto a sus asambleístas, pero no le dieron el voto al candidato de Pachacuti, a Leonidas Issa, sacó menos de 2 puntos. Entonces, ese tipo de declaraciones me parece interesante. Pero ¿qué es lo que sí está haciendo Noboa? Está esta arena de disputa de votos en el sector popular, que me imagino que habrán visto un nicho más manejable que otras alternativas. Hay un voto de Issa y de Pachacuti que no hemos visto, Carolyn, y me refiero básicamente a la imposibilidad de poner candidatos a asambleístas nacionales, que es un poco lo que impulsa también el resto de candidaturas y donde usualmente vemos los principales nombres de una agrupación política. Esto disminuyó en primera vuelta la incidencia de Pachacuti en el escenario electoral y ahora podría tal vez recuperarse eso que no hemos visto. Es una pregunta realmente desde la curiosidad sincera. Yo quisiera poder responderte, pero hace años llevo ya quejándome de no entender la identidad de Pachacutic. Puedo entender más a la CONAI, ¿ya? Pero a Pachacutic no logro entenderle todavía. No hay un comportamiento electoral que incluso me lleve a pensar en función de una ideología. Mira tú que pactaron con Guillermo Lasso, hicieron cogobierno durante un tiempo y después Guillermo Lasso terminó poniéndole en el triángulo del diablo, acuérdate tú, con Nebot, con Correa y a Issa allí. Entonces, ese tipo de comportamiento a mí sí me llama la atención, por eso no te puedo responder, porque no entiendo todavía a Pachacuti. Claro. Y no sabemos si va a operar de forma orgánica y lógica a lo que nosotros pensamos más o menos que podría ser. Bien, Caroline, siempre el tiempo es corto, siempre con inmenso cariño disfruto cada segundo de mis charlas contigo. Te lo agradezco mucho. Mucho tiene que ver las preguntas para tener algo de disfrute en la conversación. Y te agradezco muchísimo el espacio concedido. Gracias. Un inmenso abrazo, querida mía. Igual para ti. La doctora Caroline Ávila conversaba con nosotros sobre lo que son sus impresiones del escenario general. Yo siempre le invito para hablar de comunicación, de cómo están llegando los mensajes y etcétera, pero la conversación con Caroline es tan nutrida en cuanto a información y se hace tan entretenida por su habilidad de transmitir ideas que realmente pues no puedo yo dejar de transitar por otros temas y disfrutarlos con igual agrado que cuando conversamos de comunicación, que es ciertamente el área que Caroline mejor maneja, pero vamos, cuando uno tiene una mente que es tan amplia como la de ella para ir haciendo conexiones y poder descifrar ciertos escenarios que a veces están justamente ahí para hacernos caer en el error, pero son escenarios diseñados para engañarnos, son diseñados escenarios para que nosotros pensemos o elevemos la confianza en alguna agrupación o algún dirigente político y al final no se asientan del todo en la realidad, como esto que ya les digo, nos resulta peculiar, como peculiar tiene que ser para la vida del presidente de la República haber visitado alguna vez en su vida un mercado. Y no luce natural, no luce a gusto cuando se lo expone a la gente. Esa era una de las preguntas que le hacía yo a Caroline. Trataba de entender este esfuerzo
popularizarlo. En este espacio decíamos, vean, cuántas veces el presidente de la República habrá tenido en su vida, no solamente en su gestión política, en su vida, la posibilidad de conversar con alguien que represente lo que representa Mauricio Ayora, ¿no? En cuanto a su extracto, a sus formas de comunicarse, a sus formas de capturar de la sociedad en su lógica periodística ciertos elementos que demandan los consumidores, las audiencias más populares, que lo tienen además como un referente. ¿Cuántas veces? Porque desde que inicia su participación política como asambleísta o como candidato a la asamblea, pues ha ido a radios, ha conversado, pero quiero decir una conversación genuina con alguien que ve la vida desde donde la observa Mauricio Ayora. Yo creo que muy pocas, pero existe un esfuerzo por colocar al presidente ahí. No eligen a los periodistas de los grandes medios nacionales que más han estado dados a apoyar su gestión de gobierno, no. Eligen a un periodista de crónica y popular en uno de los medios, si acaso el medio de alcance nacional más popular como TC Televisión. Eso tiene un motivo, eso tiene una lógica detrás. Es lo que tratamos de leer. Ahora, no luce ni esto, ni aquella visita al mercado, no lo lucen muy natural al presidente. Yo no sé si al final terminen, y esa era la duda que yo le planteaba a Caroline, no sé si al final termine por ser un acto que le genere mejores y mayores adhesiones a la campaña del presidente de la República. No lo sabemos. La misma duda la planteábamos con Caroline, tratando de entender las cosas que nos deja el escenario, las cosas que nos deja el panorama de la política de cara al 13 de abril, que te tocará de nuevo ir a la urna. Y aquí la recomendación es siempre que no vayas desnudo a la urna. Trata de observar muy bien las cosas que están en juego. Trata de observar muy bien las cosas que te ofrecieron antes, cuánto de ello te cumplieron. Trata de observar muy bien, más allá de las actitudes que muchas veces llaman en política. Mira, este puteó a este, me cae bien. Se putea con el de acá, me cae mal. Más allá de ese tipo de cosas que tienen que ver con actitudes, trata de observar gestiones, tanto de los individuos que han sido o son autoridades, como de las organizaciones políticas que los representan. Observa la gestión. ¿Cuánto de la gestión de un político o de otro ha tenido una directa incidencia en tu calidad de vida, en la mejora de tu calidad de vida? ¿Cuánto de la gestión de un político u otro ha tenido una directa incidencia en el empobrecimiento de tu calidad de vida? Entendemos calidad de vida desde el más simple ejercicio de transitar caminando por los barrios sin tener riesgo de que te secuestren o te maten o te vacunen. Esas son las cosas que hay que observar. Porque al final de nada sirve que tú estés aplaudiéndole a un político porque puteó a este o al otro, o porque le dijo samba canuta a la una o a la otra, cuando estás encerrado en tu casa sin poder salir porque ningún político hace nada por resolverte el problema de la inseguridad. Aquí se entiende que vivimos bajo una permanente incitación a que consumamos información mediante filtrándola por este sesgo de confirmación permanente, pero lo cierto es que nosotros tenemos que luchar contra ello en honor a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia inteligencia, a la fabricación de aquello que queremos proponer como ideas propias nuestras. Tenemos que escuchar al que no nos gusta, al que piensa distinto, hay que escucharlo. Y hay que darse una idea a partir de la combinación de voces y de informaciones de cuáles son las cosas que realmente inciden en mi vida, que para eso uno va a votar. No para aplaudirle la puteada a uno o a otro, no para aplaudirles la bronca entre ellos. Uno va a votar buscando una mejora en la calidad de vida, de las condiciones de vida de su familia y las propias. Para eso uno va a votar. Entonces, por muy bien que nos caiga el uno, por muy mal que nos caiga el otro, tratemos de evaluar las acciones de quienes
han incidido directamente en una mejora o en un detrimento en la calidad de vida y en las condiciones tanto de subsistencia como de bienestar de los nuestros, de nuestras familias. Cuando usted está gritando, y esto de verdad, sin ningún afán de decirles por quién votar, pero sí voy a decirles con todas las letras. Cuando hay alguien que está gritando a favor de quien gobierna cuando cada mes te deja más de 750 muertes, yo lo menos que puedo esperar es que tuviera un motivo, otro. Ok, listo, la seguridad no le importa. O piensa que lo está haciendo bien a pesar de que las muertes se elevan. Que cada uno está en su derecho de pensar lo que sea. Pero cuando usted está en esta postura de celebrarle a aquel que no ha logrado al menos controlar una situación que lo tiene a usted viviendo un detrimento permanente en sus condiciones de vida en sus ciudades, obsérvese usted mismo y pregúntese, oye, ¿yo por qué estoy? A ver, yo que no puedo caminar a la esquina, ¿por qué estoy apoyando a este man? Ah, es porque nos cae mal la misma persona. Se comprende desde lo emocional, pero francamente, mi recomendación es que mire un poco más racionalmente esto, porque al final del día, usted no vota para que le caiga bien o mal la sonrisa de uno o de otro, para que le caiga bien o mal, o no vota porque comparte o no las personas que le desagradan con un candidato. Usted vota por su familia, usted vota por su calidad de vida. Y déjenme decirle unas cosas, no poder salir de la casa no es un beneficio a la calidad de vida de nadie. Estar 14 horas sin poder trabajar, sin poder producir, sin poder incluso divertirte viendo algo en la computadora o en el televisor, no implica una mejora en la calidad de vida de nadie. Entonces, todo bien con las puteadas de los políticos, todo bien con lo que ellos quieren que nosotros veamos por nosotros. Nosotros veamos quién tiene, por ejemplo, un plan de gobierno, que es lo que decía Santiago Basabe y me mencionaba hace un momento, Carmen. ¿Quién tiene un plan de gobierno que me acerque a mí a un estado de bienestar? Así sea un pasito. ¿Quién no lo tiene? Si usted está votando por odio, créame, su estado de bienestar, las condiciones de vida que usted tiene el compromiso de intentar mejorar para su familia, se le van quedando atrás, año tras año, elección tras elección. Y en este país, lamentablemente, estamos muy dados a mirar para atrás y echarle la culpa a quien sea menos al que está hoy y no está resolviendo. Hay que chequear muy bien esto, porque yo creo sinceramente que a veces comprendemos como sociedad la política desde lógicas muy equivocadas. Vean, en este país ha habido dos grandes tragedias, más allá de la de seguridad que se va cocinando en el tiempo. Hablo picos de tragedias súbitas, incalculables que pudieron, aunque una no tan incalculable, pero que pudieron eh, alterar todas las agendas del país. La primera fue la pandemia, una circunstancia mundial. Esta ciudad desde la que yo transmito, Guayaquil, que vio apilarse a nuestros familiares en las esquinas pudriéndose, que vio que su propia autoridad cometía el delito de cerrarle el paso a un avión con ayuda humanitaria, que vio a su propia autoridad
invertir dinero en una estatua a los muertos en lugar de auxiliar a los que se morían. Que vio un gobierno nacional apilar en containers a nuestros queridos. Hubieran esta ciudad, lo que hubiera sido esta ciudad, de no contar con el hospital del IES de Los Ceiros. ¿A usted no le gusta? ¿Le parece que era un gasto innecesario? ¿Le parece que es un elefante blanco? ¿Le parece que se gastó más de la cuenta? ¿Le parece que hubo corrupción en tal o cual, lo que sea? Lo cierto es que ese hospital fue entregado y luego repartido a los amigotes de la ministra de aquel entonces. Porque ellos son unos genios de la negociación política, repartieron el hospital. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Sin ese hospital, Dios sabe qué hubiera sido de Guayaquil. Y luego vámonos al otro gran evento de crisis nacional, la crisis energética de este año. A usted le puede disgustar Coca-Cola, que se invirtió mucho, que tiene grietas, es que no que fallas, que no se han arreglado, lo que usted quiera. Se dieron la plata, se dejaron todo, dejaron abiertas las compuertas para que la zarigüeya con una lavacar, lo que sea. Usted puede pensar lo que sea. Pero lo cierto es que la crisis energética en este país nos tuvo 14 horas apagados, nos hubiera tenido apagados por días o por 20 horas de no existir Coca-Cola Sinclair. Y ambas cosas, tanto el hospital del IES como la hidroeléctrica, tienen su germen en la mentalidad y en la previsión, en la planificación que realizó un gobierno. Hace 4 gobiernos ya no existe esa planificación. Pues no me vengan a decir que los dramas de hoy son culpa de aquel que sí planificó. Porque la realidad lo que muestra es lo contrario. Y esto yo no tengo ningún afán de empujar la candidatura de nadie ni de decirles a ustedes por quién votar. Sí señalo las lógicas y los puntos que me parecen importantes para evaluar el voto. Evalúe su voto desde quien al menos le ha mostrado la capacidad de prever que en el futuro pueden haber desgracias y que es mejor que nos encuentren prevenidos. Proponerlo para el análisis. Proponer que la gente observe este tipo de cuestiones no es hablar mal del gobierno. Si el gobierno tuviera elementos de gestión que realcen su imagen, que los proponga también y que le diga a la gente con claridad, ¿saben qué? Esto que yo estoy haciendo va a elevar tu calidad de vida. Porque no estamos para comparar. Ustedes, algunos en la caja de comentarios que no entienden por qué la gente vota por el correísmo. Bueno, hagan el ejercicio de ponerse en los zapatos de las porciones más vulnerables de la sociedad. Y hagan el ejercicio de pensar cuándo estaban mejor. Y ahí van a entender por qué existe gente que vota por quienes a ustedes no les gustan. Y tal vez van a entender dónde están las grietas de su oferta para poder solventar esas necesidades y esas urgencias y esos reclamos que definen los votos para el otro. Esa es la forma inteligente de hacer política.